Bien amigos, aquí estamos en el tercer y último bloque de Encuestas y Análisis. Hoy, junto al ingeniero Llenal, tenemos el gusto de tener al doctor José Morín Valle, con quien ya hemos conversado de quiénes son los vallistas de ley, cómo se han ajustado, en qué momentos, cómo han ido creciendo, qué es lo que están haciendo, un poco la historia reciente del Partido Colorado y cómo ven venir la cosa. ¿En qué etapa estamos en este momento ya pensando de aquí en más? ¿Campaña? ¿Juntar dirigentes? ¿Juntar gente? No, bueno, ¿publicidad? ¿Qué? La campaña es todo. La campaña es todo. Sí, en realidad publicidad televisiva es al final, por suerte. Sí, porque si no, cuesta unos pesos. Se complica. Pero estamos pensando en vía pública, estamos contratando asesores, estamos juntando dirigentes, por supuesto. Empezamos hace como 5 meses una pequeña campaña que llama Mano a Mano con el Vallismo, Mano a Mano con la Gente o Mano a Mano con Amorín, en la que nosotros vamos a distintas localidades o distintos clubes sociales o distintos clubes políticos o distintas casas de familia para charlar con la gente. Esto lo hemos venido haciendo hace muchísimo tiempo, desde hace más de 5 años, pero ahora lo institucionalizamos y como la gente sabe, nos llaman todos los días para tener reuniones. Todos los días tenemos 1 o 2 reuniones, absolutamente todos los días, con 8 personas, con 15, algunas con 500. Más. Esas con 500 ya no es tanto mano a mano, pero empieza a haber esas reuniones. Y para nosotros es totalmente necesario tener esas conversaciones para conocer lo que opina la gente. Ahí conversamos, como acá, la gente opina, la gente me pregunta, y bueno, crece fenomenalmente la demanda. Desde acá hasta fin de año no tengo más días libres. Ah, bueno. Está todo agendado, no tengo días libres. No es gratis ser candidato. No, pero no es gratis. Pero nos gusta. Sí. Una vez la gente no lo sabe, está bien, claro, si no... Eso, yo lo digo siempre en estas charlas mano a mano, como estamos acá. Cuando los candidatos dicen, no, lo hago por mi país, por mis hijos, por los nietos, sí, claro, por todo eso, muy lindo, por todo eso, pero porque nos gusta. Sentimos vocación, sentimos placer en conversar de los temas del país. Y también yo siempre insisto, por lo menos... Si no aguantás. Por lo menos en este país tampoco se hace por la plata. No. La gran mayoría de los que se largan a estas aventuras vivirían mucho más tranquilo. Tú vivirías mucho más tranquilo. Y mejor con tu cargo en el Senado, sí, con mucho menos gasto. En la campaña de los candidatos pero ponen la mano en el bolsillo. Yo vivía mucho mejor. Y sacan plata Pero yo vivía mucho mejor de mi profesión que de esto. Bueno. Y a mí mucha gente me dice, ¿y por qué no te dedicaste a tu profesión si ganás mucho más en la profesión? Porque esto me gusta. Es vocación pura. Claro. Es pura vocación. Bueno. Y si uno en la vida tiene la suerte de hacer lo que le gusta, exacto, con los sinsabores que tiene la política, ¿no? Sí, sí. Que tiene cosas muy lindas y uno conoce gente fenomenal y tiene cosas muy feas y uno conoce gente muy fea. La gente dice, en general hay un dicho que dice la política es una porquería. Mi experiencia es que, bueno, en algunos casos sí es una porquería, pero hay casos fenomenales de gente que da todo sin pedir nada, de gente que lucha por los valores, que lucha por sus ideas. En política lo que pasa es que yo creo que se ve mucho más rápido la gente que es fenomenalmente buena y la gente que es espantosamente mala. Y hay de las dos. Es como que la brecha es más profunda que en el resto de las actividades, por lo menos que yo he participado. Pero la política sí tiene parte muy fea, pero tiene parte extraordinariamente... 2 preguntas en una. ¿Se le puede ganar a Bordaberry? Sí. Si se le puede ganar a Bordaberry, ¿cuáles van a ser los temas de Ballista de Ley? ¿O el tema? O... No, nosotros hay 2 o 3 temas que para nosotros van a ser fundamentales. Primero, se puede ganar una interna, por supuesto. ¿Sí? Cada interna es una nueva posibilidad. Nosotros estamos muy bien parados, me parece. Me parece además que la gente siente que el Partido Colorado va a crecer si crece el vallismo. No tengo duda. La gente cree que si nosotros no crecemos el partido va a quedar donde va a quedar y es responsabilidad nuestra hacer crecer el partido y estoy trabajando para eso. Yo quiero que el vallismo sea mayoría en el partido. Me parece que es importante también para volver a marcar un perfil histórico que ha tenido el Partido Colorado. Y cada cual tendrá sus puntos principales de campaña. Yo tengo los míos. Yo creo que el gran tema del vallismo es la defensa de la clase media. O sea, la defensa de esa clase media cultural, de esos valores de clase media. La forma de vida. Tenemos que empezar a rescatar esos valores que nos enseñaron a nosotros. Por ejemplo, que la herencia, yo ya se lo he dicho a mis hijos, la herencia que les voy a dejar a ustedes es la educación. Exacto. Así te dijo vos, tu padre. Claro. Y me dijo a mí mi padre, y mi padre me decía que se lo decía al abuelo. Sí. Ese fue un país que creamos. Hace un esfuerzo por tener la casa propia. Eso eran cosas que nos daban solidez. El valor de la palabra empeñada, en fin,
Y la plata que sirve es la que uno se ganó trabajando. Es eso, a través del trabajo. Esos y valores estudio, que parecen tan elementales que nos transmitieron eran la base de aquella sociedad uruguaya bastante distinta a la actual. A través del estudio y del trabajo es que se consiguen las cosas y del esfuerzo personal. Era así, eso lo aprendimos todos. Bueno, entonces, eso es el gran objetivo. ¿Cómo se puede conseguir eso? Bueno, lo primero es la educación. El gran problema que tiene Uruguay es la educación, el más importante. La gente ve la seguridad como el problema que más le preocupa. Sí, correcto. Si no cambiamos la educación en forma... No va a cambiar la inseguridad. No va a cambiar nada. No van a tener oportunidad los jóvenes. La sociedad se va a seguir partiendo en dos, en quien van a poder pagar educación y tener una buena educación, y los que no pueden. Estos van a tener los mejores trabajos y estos los peores. Exacto. Y no se van a sentir integrados. Y los que no pueden, muchos se marginan, claro, y aumenta la criminalidad. No, van en contra de la sociedad, van en contra de una sociedad que no les da oportunidades. Exactamente. Es así, eso es totalmente lógico. O sea, la educación es la gran apuesta. La más grande apuesta de todas es la educación y la más difícil. Ahí hay que acordar. Ahí tendremos que hablar entre los partidos políticos. A mí me preguntan si usted es presidente, ¿qué va a ser el 1 de marzo? Su primer medida. No, el primer medida no es el 1 de marzo, es al otro día de ser electo. Hay que llamar a los candidatos, hay que llamar a los referentes partidarios para hacer un equipo de técnicos de primer nivel. Hay técnicos de distintos partidos que piensan muy parecido, del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado, y marcar una política de Estado en educación a 15 y 20 años, que tiene que ver con todo, con formación docente, con sueldos de los docentes, con qué tipo de educación queremos dar, con títulos intermedios, con una cantidad de cosas que un día si me invitan yo les explico al detalle, lo que yo creo. Sí, pero ahí hay que acordar. Hay un segundo tema que es muy importante: valorizar el trabajo, impulsar el trabajo. Y para eso tenemos que sacar el impuesto al trabajo. Hay que terminar con el impuesto al trabajo. En Uruguay, si vos ganás, que supongo que ganarás, yo gano más de eso, más de 16.000 pesos en el bolsillo, pagás por trabajar. Sí. Se paga por trabajar. Ahora, Mujica nos dice, va a España y cuando define a los uruguayos, dicen los uruguayos son unos atorrantes. Somos atorrantes los uruguayos, dice Mujica. Ahora, al que trabajan, le hacen pagar por trabajar. ¿Es sensato eso? El impuesto a la renta a las personas físicas y el IAS hay que eliminarlos. No de golpe, porque no se puede, pero hay que ir a hacer un plan. Si el país sigue creciendo como está creciendo, a 5 años podemos eliminar los dos impuestos. Si tenemos voluntad de hacerlo, se puede eliminar. Hemos hecho conferencias con economistas de primer nivel que nos han explicado cómo se pueden eliminar, y esa es otra apuesta importante. Eso es defensa del trabajo, defensa de la clase media, impulso al que trabaja. Nosotros no estamos en contra del IRPF desde ahora, no se me ocurrió a mí hoy. Hace 80 años que estamos en contra del IRPF. Don Pepe Valle estaba en contra del IRPF. Sí, yo he escuchado. A mí me preguntan, ¿pero no le parece un poco demagógica esa posición? No, es la posición que hemos tenido siempre, siempre. Lo que yo no puedo asegurar es que si el país no crece, si hay una crisis, nosotros podamos eliminar el impuesto. Claro. Porque hoy se recaudan 1.400 millones de dólares por ese impuesto. Ahora, si el país crece al 4%, si sigue creciendo al 4%, en 5 años terminamos con ese impuesto. Pero hace 10 años que estamos creciendo a tasas altas. No, el impuesto era innecesario. El impuesto sigue manteniéndose y a muchas familias, Los castiga durísimo. Los castiga duro. Pero hay gente que me dice, con lo que yo pago de impuesto, no gente que gane muchísimo dinero, podía estar pagando la cuota del banco para comprarme la casa. Exacto. O podía pagarle las clases de inglés a mi hijo, o las de computación, o podía cambiar el auto, o podía tomar unas vacaciones. Cosas esenciales que es natural que la gente a través del esfuerzo las pueda tener. Un dato. Exacto. Un dato. Tal vez la derogación del IRPF en las franjas más altas no sea un tema muy popular en cantidad de gente. Ahora, una derogación del IAS, estamos hablando de 600 y pico mil jubilados y pensionistas, de los cuales muchos están pagando el IAS. El IAS recauda, el IRPF al trabajo recauda poco más de 1.000 millones de dólares, 1.100 millones de dólares, y el IAS recauda 150 millones de dólares. O sea que el IAS, al otro día de asumirlo, podemos eliminar. 150 millones de dólares. No cambia nada. En la caja del gobierno. No sabía que era tampoco. Sí, en un presupuesto de 14.000 millones de dólares se puede eliminar. Con un poquito de cabeza lo podemos eliminar. Bueno, ahí hay una campaña para los jubilados y pensionistas que de repente... No, pero es así, pero el impuesto a la renta... Porque yo no he escuchado a ningún otro candidato que quiera derogar el IRPF. Porque ven los 1.400 millones de dólares y dicen, con esto capaz que podemos hacer alguna cosa. Pero yo creo que una de las cosas que se puede hacer es devolverle a la gente el dinero que paga por trabajar.
para que viva mejor, para que gaste más, para que genere otros impuestos. Perdón, que ese dinero que uno paga, yo siempre digo, lo paga, yo estoy en contra del IRPF también en lo personal, y digo, porque lo pago 2 veces. Vamos coincidiendo de a poco. Lo pago 2 veces. Está convirtiendo en vallita. Lo pago cuando me ingresa el dinero, pago un impuesto, y cuando lo gasto, También. pago el IVA. También pago un impuesto por el mismo dinero. Sí, el mismo. ¿Mm? O sea que si yo no tengo capacidad de ahorro ninguna, tengo 2 veces un impuesto, Sí. El cual hace que al fin de un año, porque claro, la gente, el consumidor no está acostumbrado a hacer las cuentas de cuánto IVA pagó, No, claro. ¿verdad? Porque El consumidor, yo no- ¿cuánto le saca? El consumidor ve el recibo de pago Exacto. y se me sacan tanto por FONASA, me sacan tanto por IRPF. Ese lo tiene claro. Pero que cada cosa que paga el 22% de IVA, no lo sabe. Lo sabe, pero no lo lleva acostumbrado, la está acostumbrado, contabilidad. está acostumbrado. ¿Mm? Ya no tiene Pero culpa. alcanza con decir que todo lo que me entró lo gasté, Sí. que es lo que le pasa a la gran mayoría de los uruguayos, digo, porque Sí. sus ingresos no dan para grandes cantidades Gasta y de se ahorro. endeuda. Claro, se endeuda, con el cual ahí ya paga intereses. Sí. Vivimos en una sociedad endeudada. Sí. O sea, el próximo gobierno a este tema tiene que encontrarle una solución. Porque es una piedra en el zapato que tenemos los uruguayos, Sí. más de todos los partidos políticos, Sí, claro. de todas las Sí, ideologías. sí. Otra consulta, porque ahora me queda claro que de repente la derogación del IRPF y el IAS es una diferenciación con el doctor Pedro Bordaberry. Hasta ahora con todos los candidatos, no, a mí me parece No, que es... no, pero voy a esto. Sí. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué Bordaberry o por qué Amorín Valle si un colorado va a ir a votar en las internas? Entonces Bueno. uno dice, bueno, el IRPF es una diferencia. Está bien, pero se van a tener que tomar trabajo de escucharnos a los dos. Porque si yo digo qué diferencia tengo con Bordaberry, naturalmente voy a decir mis mejores condiciones enfrentado a las peores condiciones de Bordaberry. Entonces no me parece justo. Yo digo qué es lo que quiero yo, por qué soy vallista, qué sentimos los vallistas, cuál es el camino nuestro. ¿Baja imputabilidad? Yo voy a votar la baja imputabilidad, pero no creo que sea la solución mágica al tema, ¿no? O sea, la baja O sea, es imputabilidad... un matiz. en Más que realidad- una diferencia radical es, No, en podemos realidad decir que- la baja imputabilidad lo que hace es que los jóvenes entre 16 y 18 años que cometan delitos tengan una pena más importante. Pero de 18 para arriba y de 16 para abajo, todo sigue igual. O sea, el tema de la seguridad es mucho más que eso. Sí, sí, Eso es- claramente, claramente. Ese es un 16%, un 17% de los delitos lo cometen en esa franja. Eso es un matiz, está bien. El tema es que- Pero eso fue en su momento una especie de grito de la sociedad para decirle al gobierno que haga algo. Exacto. Y además porque una de las cosas que más pone nervioso a la gente que es que los menores de edad al otro día quedan libres. Ese es el gran tema. Bueno, no pero es ahí- que la mayoría de los delitos lo cometan los jóvenes. Ese es el gran tema. Ahí cuando el Partido Colorado resolvió, y nosotros juntamos firmas, resolvió juntar firmas por la baja Exacto. imputabilidad, nosotros especialmente insistimos en los centros de recuperación de menores. Si nosotros no tenemos centros de recuperación buenos, toda pena menor va a empeorar la situación. ¿Por qué? ¿Cómo es hoy en algunos lugares de reclusión de menores? En algunos lugares, y hemos leído informes, los menores están 23 horas encerrados en un cuarto muy pequeño, un poco más grande que esta mesa, o más de uno, con 2 agujeros, uno en cada rincón de la habitación donde hacen sus necesidades, salen 1 hora por día, No, es una espada. naturalmente están pastillados. Ese me espanta. Es una- Entonces, ¿cuándo salen? es inhumano. ¿Cuándo salen? ¿Van a salir mejor o peor de lo que No, entraron? salen con odio. Pero es Están en obvio. contra de la sociedad. O sea, En eso, contra de entonces, todos nosotros. eso es una fenomenal injusticia para los menores, que lo que tienen que hacer es estar privados de libertad, pero no, No encerrados. además de estar privados de libertad, pasar las penurias que pasan ahí, porque además ahí después pasa de todo, Claro, claro, está claro. claro. Sino para toda la sociedad, porque cuando salen mucho peor de lo que entraron. Y lo mismo en las cárceles para mayores. Ahí es una especie de posgrado en delincuencia. 75% de reincidencia. Bueno, si no mejoramos las cárceles, O sea, el tipo que entra a la cárcel cuando sale peor. Entonces, el tema de la seguridad no es solo baja imputabilidad, eso es una parte, es una cosa muchísimo más amplia en la que tenemos que poner mucha cabeza, en que tiene que ver la policía, tenemos que ver qué clase de policía y cómo queremos entrenar a nuestros policías, en la que tiene que ver, sin lugar a ninguna duda, las cárceles, tenemos que saber qué tipo de cárceles queremos y cómo las queremos, en la que tiene que ver la justicia,
tenemos que ver qué hacen los jueces y por qué lo hacen, porque a veces a un menor lo mandan de vuelta para la casa en lugar de mandarlo a ese lugar que es un infierno, y entender un poco esa cabeza y trabajar con ellos. Que no siempre, como la gente cree, es porque los jueces son blandos. No, pero existen leyes, porque por ejemplo dice, si yo a un menor no lo detengo infraganti, sí, pero además si lo tengo que largar, lo cual es un desastre. Un menor de 13, 14 años que va con otro menor de 16 y comete una rapiña. Sí. Entonces el juez viene el menor de 13 y dice, ¿qué hago? Lo mando a ese lugar que dijimos, donde va a ser la absoluta perdición para o capaz que el que lo llevó fue el otro, y ahí empiezan las dudas del juez. Seguro. O sea, nosotros hay que trabajar con la justicia, porque la justicia en muchos casos tiene que ser mucho más firme, pero también tiene que tener las posibilidades de ser firme, sabiendo que cuando un menor va a un centro de detención, va a estar un poco mejor. Y la otra pata final y más importante es la educación. Sí, claramente. José, nosotros habíamos preparado un montón de gráficos que vamos a tratar de compartir contigo antes que se vaya el tiempo. No lo vemos así que le pedimos al señor director, pero por lo menos para poderlo ir comentando. La evolución electoral de blancos y colorados. Entonces tenemos ahí lo que ha sucedido desde el año 1968 al 2009. No nos animamos a poner el 2014. Pero bueno, parece ser que el 2004 fue al Partido Colorado, ¿no? O sea, cada vez que uno de los partidos tradicionales baja, el otro sube, se han repartido los votos en todo ese periodo en una curva decreciente, ¿verdad? Sí. Que obviamente es lo que ha permitido que el Frente Amplio llegara, como llegó en el 2004, a tener la mitad de los votos, aunque ya en el 2009 cae al 48%, pero llegar a esa mitad y a dividir el país para que la gente lo entienda. La línea del medio negra viene a ser el promedio, o sea, la suma dividido 2 de ambos partidos, con lo cual podríamos pensar que del 2004 ha sido el peor momento y se ha estabilizado hacia el 2009 y parecería ser hacia el 2014. La caída fue hasta el 2004. Hasta el 2004. Como fue, hasta que llegó el gobierno del Frente. Hasta que llegó el gobierno del Frente Amplio, ¿verdad? Después con el desgaste del gobierno. Después hubo un leve crecimiento de los partidos tradicionales y un leve decrecimiento del Frente Amplio. Y bueno, y ahora queda la interrogante del próximo año. Pero yo lo que quería era ver qué ha pasado con el Partido Colorado. Acá tenemos una imagen donde desde el 68 acá tenemos... Perdóname, falta mi foto ahí. Bueno, están los signos de interrogación. Le vas a tener que ganar al doctor. Estos son los candidatos del Partido Colorado, algunos ganadores. Gestido en el 68, que gana la elección. Bordaberry en el 71, Juan María Bordaberry, que gana la elección. Sí. Las dos presidencias de Sanguinetti. En el caso de Jorge Valle, una elección, la del 89, que la pierde. Sí. Y la del 99, que la gana. Y la debacle electoral del Partido Colorado, porque no se le puede llamar de otra manera, del 2004 y el repunte del 2009 con la candidatura de Bordaberry. Un sociólogo muy conocido, lamentablemente fallecido, de mucho respeto, como César Aguiar, dijo lo que pasa, dijo en el 2004 o en el 2005, con los resultados a la vista, pasa que el Partido Colorado es un partido del siglo XX que dejó de ser. Que fue el partido de poder, fue el partido hegemónico del siglo pasado. En el siglo XXI el Partido Colorado desaparece o tiende a desaparecer. No. Después en el 2009 no. Pero va a depender de nosotros si desaparece. Bueno, porque digo, tú estás peleando por ser candidato colorado. Pero va a depender de nosotros si desaparece. Va a depender de nosotros, de los colorados, de los que creemos en el Partido Colorado y en lo particular de los que creemos en el vallismo. El Partido Colorado tuvo en sus últimos dos gobiernos, en el gobierno de Sanguinetti y en el gobierno de Valle, distintas dificultades. Pero la dificultad más grande y el error más grande que cometimos nosotros es que dejamos de hacer estos mano a mano, dejamos de hacer recorridas, nos alejamos de la gente. Sentimos que era mucho más importante estar en el gobierno y enfrentar las crisis fenomenales y explicar lo que nos parecía bien. Demasiado tiempo en el gobierno. Y explicar lo que nos parecía bien por televisión y no con la gente. Y la gente nos empezó a sentir lejanos. Los dirigentes nos empezaron a sentir lejanos. Empezamos a sentir cada elección que llegaba, vienen cuando falta 3 meses para las elecciones. Y durante 4 años no estuvieron con nosotros. Y ellos lo cobraron. Y en la caída del 10% no es solo la crisis. Es la crisis,
pero es también la lejanía de la gente que se sintió sola. Nosotros a muchos dirigentes los dejamos solos, no sabían qué decir, nos equivocamos. Bueno, yo creo que eso ha cambiado en el Partido Colorado, y yo siento que el Partido Colorado está creciendo. Es un buen comienzo lo que decís, nos equivocamos. Sí, claro. Digo, esto es muy importante, cosa que en política no es común. Pero nos equivocamos, por supuesto que nos equivocamos. Nos equivocamos. Ahora, bueno. ¿qué está pasando ahora? Ahora empieza a venir mucha gente, mucho colorado y ballista que se fue al frente empieza a volver. Y nos empiezan a decir, muchos, yo siempre vi los colorados que se iban. Ahora los empiezo a ver volver. Te adelantás de una pregunta que viene con este gráfico que tenemos. Sí, tenemos que ir cerrando, con lo cual ¿Cómo vamos a acelerar el Partido Colorado perdió la izquierda? Sí. ¿Verdad? O sea, no hubo nadie que se autodefiniera de izquierda, que eso es lo que nos muestra, que haya votado al Partido Colorado. Solo un 5% de quienes se autodefinían de centro-izquierda lo votaron. Sí, claro. Un 25% de quienes se ubicaban en el centro, un 37% de los de centro-derecha y un 32% de los de derecha. O sea, hubo un corrimiento del electorado del Partido Colorado hacia el centro-derecha. Bueno, ahí, si la pregunta es, si usted se el viejo Partido Colorado del vallismo, que era el partido de izquierda, ¿no? La pregunta es, si usted se considera ballista. Yo creo que hay muchos colorados que hoy no se consideran ballistas. Hay muchos que sí, muchísimos que sí. Y muchos que no tienen claro, el ballismo es como una especie de camisetismo. El ballismo, si uno lo tiene que definir, es de centro hacia la izquierda. Exacto, por lo menos su historia. Pero yo me defino ballista. Ahora, ¿qué es eso? Y bueno, es todo lo que le dije, pero es sobre todo modernizador, sobre todo animarse a hacer los cambios. La gran tarea nuestra en esta campaña es explicarle a la gente que los cambios se pueden hacer, que hay que tener coraje, que hace 100 años nuestros abuelos y bisabuelos de todos los uruguayos integraron una sociedad que se animó a cambiar, hicieron el país mejor para vivir en América Latina. Y hoy estamos como que no podemos. Mujica, que parecía el gran revolucionario, bajó los brazos. No se anima a enfrentar a los sindicatos, a las cúpulas sindicales. No se anima a enfrentar a las cúpulas sindicales. Bueno, hay que hacer cambios, son absolutamente necesarios y se puede hacer. Si tenemos coraje y voluntad, los vamos a hacer. José, Juan Carlos, se nos fue el programa. Muy rápido, porque las charlas es lo que hacen. En vez de uno tener... Claro, no, porque cuando uno tiene un guión es más fácil de ir llevando el tiempo. Cuando uno va charlando sobre temas, es como más dificultoso interrumpirte, porque a nosotros nos gusta charlar, además, digo, en términos informales siempre nos gusta charlar y largo y tendido. Pero no va a ser la última vez que vas a estar aquí en Encuestas y Análisis. Esto es simplemente la primera ronda con los principales protagonistas de la política uruguaya, los candidatos a presidente, por llamarlo de alguna manera. Así que te tenemos que agradecer. El agradecimiento por la visita va a estar retribuido con un libro de la editorial Fin de Siglo, a quien agradecemos siempre que cada semana nos gusta regalar un libro, porque nos parece que está bueno. Y dejarte ya pendiente para una próxima invitación, y ahí sí, ya hablar más en detalle de repente de lo que está sucediendo con encuestas ya particularmente que Intercónsul está haciendo mensualmente, y la evolución de esta interna que nos parece puede llegar a haber alguna transformación, pero falta la campaña. Bien, muchas gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros. Juan Carlos, a la gente decirle el agradecimiento. Exacto. De que están frente a nosotros cada semana, cada martes, compartiendo el agradecimiento por los mails, por los mensajes a través de Twitter, sobre todo de Twitter, lo cual nos ha sorprendido. A toda la gente que se ha sumado. El agradecimiento por las críticas también. Sí, claro. Que algugas no llegan y bueno. Sí, que nos pisamos, que hablamos a la vez. Sí, sacate la mano de la cara, me dice, pues yo a veces me pongo así. Estás aprendiendo. Estamos aprendiendo. Así que el agradecimiento a toda la gente de Canelones, de Maldonado y de Montevideo, y a los que se están sumando, y decirles que el próximo martes a las 21 horas por el canal 21 de Montecable los esperamos nuevamente con otra entrega de Encuestas y Análisis. Chao, gracias.